Vamos a realizar en estos vídeos unas cuestiones acerca de todo el tema de la derivación, derivabilidad y todo esto. Vamos a asumir que más o menos controlas todos los conceptos del curso anterior, es decir, este es un vídeo específicamente pensado para el curso en el que estamos de segundo de bachillerato o un equivalente a segundo de bachillerato, asumiendo que ya en el curso anterior, un primero de bachillerato o incluso quizá es posible que en un cuarto de la ESO, ya hayas visto un poco las reglas básicas sobre derivación. Así pues, en este vídeo vamos a intentar profundizar un poco más en los conceptos sobre qué es la derivada, cómo funciona, para qué sirve, etcétera, etcétera. Y como siempre vamos a compartir pantalla y vamos a empezar con esta primera cuestión de repaso de qué significa esto de la derivada. Te recuerdo que la idea básicamente era esta. Tenemos una función, en principio la función que sea, por supuesto luego hay una serie de condicionantes, que sea una función continua, etcétera, etcétera. Y tenemos un punto A, el punto que sea, y un punto B, el punto que sea. Si unimos el punto A y el punto B, tenemos una recta secante, está secando a esta función entre dos puntos, y si formamos este triángulo rectángulo, podemos llamarle h a esta cantidad. Voy un poco rápido contando esto. Este punto de aquí arriba es f de b, y este punto de aquí abajo es f de a. Entonces te recuerdo que existía una cosa llamada tasa de variación media, que no era ni más ni menos que cuánto subes de aquí a aquí, es decir, lo que valga aquí la función f de b menos lo que valga en f de a, y en la parte de abajo cuánto avanzas, que es simplemente b menos a, es la pendiente de este triángulo. Entonces, ¿qué es una derivada? Pues si b menos a es igual a h, podemos escribir b en términos de a como a más h, de forma que en esta formulilla, pues simplemente lo que nos quedaría sería donde pone b, ponemos a más h, donde pone a, dejamos la a como estaba, y en vez de b menos a, ponemos una h. Para realizar no una tasa de variación media entre dos puntos muy alejados, sino entre dos puntos muy cercanos, lo que hacemos simplemente es crear un límite cuando esa h es muy pequeña, y a esto es lo que llamamos derivada en el punto A. Por supuesto, esto es un repaso. Si quieres ver los vídeos completos, te sugiero, por ejemplo, que vayas a mi propio canal de YouTube. Aquí te dejo un QR. Si escaneas este QR, te lleva al primero de los vídeos donde te cuento esto mucho más despacio. Vamos a abrir aquí una ventana de incógnito para que no veas mis últimas sugerencias de YouTube. Nos vamos aquí a YouTube. Ahí están las sugerencias que hace YouTube de forma genérica, no las mías. Y si vienes aquí y pones V con C, rápidamente aparecerá aquí en la sección de vídeos, pues no sé muy bien dónde estarán, pero en algún lugar por aquí aparecerán los vídeos de las derivadas. Aquí los tienes, no son muchos, son 4, 5, 6 vídeos nada más. Y aquí en la primera parte te explico toda la introducción. Vamos a quitar el sonido. Y hablo pues un poco esto, ¿no? De la tasa de variación media entre dos puntos, la velocidad entre dos puntos, de qué pasa cuando vas del Bernabéu a la zona baja de la Castellana, no sé qué punto puse, que tienes que ir con acelerando, parando, vuelves a acelerar, vuelves a parar, y al final no sigues un camino regular, por decirlo así. Entonces se equiparaba esta derivada con la velocidad instantánea que lleva el coche en cada momento, mientras que la tasa de variación media es la velocidad promedio. Si de aquí a aquí hay 10 kilómetros y tardas, digamos, no sé, una hora, tú estás yendo a 10 kilómetros por hora en todo el camino. Pero la derivada es a qué velocidad vas en cada uno de los puntos de ese recorrido. A partir de ahí creábamos la función derivada. La función derivada no es ni más ni menos que esta definición en cada uno de los puntos de una función. De aquí pasamos a f' de x. Veremos un poquito más adelante que no es exactamente igual f' de a y f' de x, pero bueno, a este nivel todavía es lo mismo, y simplemente esto, si recuerdas, después de hacer un montón de cálculos y un montón de cuentas, también las tienes aquí. En el segundo de los vídeos, que es derivada por definición, pues aquí tienes todas esas operaciones, esas cuentas que había que realizar, de cambiar la x de la función por x más h, restarle lo que vale la función, etcétera, etcétera. Échale un vistazo porque es importante que comprendas bien qué significa esto de la derivada. No haremos aquí ningún ejemplo porque ya están hechos antes. Y a partir de ahí, pues lo que teníamos era que para ciertas funciones existía una tabla con la que podías realizar las derivadas mucho más sencillas que de esta forma. Así que nos vamos a ir a mi página web, avconce.com. Vamos a irnos aquí a bachillerato, matemáticas 2, segundo de bachillerato. También lo tienes en primero de bachillerato, tanto de aplicadas como de académicas. La opción aquí nos da un poco igual porque en todas se ven derivadas. Y si vas aquí a la zona de derivación, ahí tienes también todo exactamente igual, el concepto de la derivada, tasa de variación media, etcétera, etcétera. Y llegamos aquí al punto 4, que es el cálculo de derivadas. Entonces se iba mencionando pues unas cuantas reglas que íbamos deduciendo, unas propiedades. Por ejemplo, la regla de la suma de las derivadas
es la derivada de la suma, que los numeritos se quedan fuera de la derivada, la regla del producto, la regla de la división, todo esto por supuesto tienes que saber hacerlo perfecto, y la regla de la cadena. En el siguiente vídeo haremos unos cuantos ejemplos para recordar cómo se derivaban funciones. Y al final, bueno, teníamos esta tabla que es un poco la tabla básica de derivación. En la página siguiente tienes la tabla completa con todas las funciones hasta el final, pero si te acuerdas del curso anterior, con esta tabla era más que suficiente. Es verdad que yo a esta tabla siempre le suelo añadir unas pocas más. Por ejemplo, la derivada de 1 partido por x se podría hacer con esta función de aquí, sin más que colocar un n igual a -1. Te recuerdo que 1 partido por x es x a la -1, pero yo recordaría que esta se deriva así siempre, para ir rápido. Si ya fuese un 1 entre x cuadrado, x al cubo o algo así, ya lo hago tranquilamente con esta forma, pero de forma general con esta vas a calcular mucho más rápido. Lo mismo pasa con la raíz de x, puedes colocarlo como x elevado a un medio y utilizar esta primera regla, un medio por x a la medio menos 1, pero te sugiero que sepas que esto directamente es 1 partido por 2 veces la raíz de x. Dentro del resto de funciones, quizá una de las más habituales es la de la exponencial. Aquí tienes una exponencial de forma general, pero lo más habitual es que te toque derivar e elevado a x. Entonces hay que recordar que si derivas e elevado a x, te queda e elevado a x. Y en cuanto a los logaritmos, es verdad que puede aparecer un logaritmo en base 2, en base 7 o algo así, pero lo más frecuente es que te toque derivar un logaritmo neperiano. ¿Cómo se deriva un logaritmo neperiano? Con esta formulilla de aquí, pero como logaritmo neperiano del número e es igual a 1, lo que te queda es 1 partido por x. No te olvides además de toda la parte de trigonometría, estas aparecen con cierta frecuencia y más en este curso, esta en particular aparece mucho en este curso, y por lo demás, pues fundamentalmente tienes que recordar cómo se derivaba una multiplicación, la regla de Leibniz, primera derivada, segunda sin derivar, más primera sin derivar por segunda derivada, y cómo se deriva una división, que era primera derivada por la segunda sin derivar, menos primera sin derivar por la segunda derivada, y esto partido por la segunda al cuadrado. Entonces, aquí tienes un poco todo el resumen básico de todo lo que necesitaremos en este tema para derivar. Me he dejado muchas cosas, por ejemplo, como decía antes, pues no sé, si tú tienes una función multiplicada por un número, puedes dejar el numerito fuera y dedicarte a derivar la función. O, por ejemplo, si tienes la derivada de la suma de dos funciones, será la derivada del primero más la derivada del segundo. Y luego está la regla de la cadena, pero esa ya no la voy a incluir aquí, porque creo que a nivel de definición resulta un poquito compleja. Por último, así cosas que creo que es interesante que recuerdes, lo veremos un poco más adelante, en cada uno de los puntos, por ejemplo, este de aquí, si este es el punto A, imagínate, y esta es una función f de x, luego lo veremos porque sí quiero darle un pequeño repaso a esta cuestión. Esta es la recta tangente, entonces es muy importante que recuerdes que la pendiente de esta recta tangente es la derivada evaluada en ese punto A. No tienes más que derivar la función, introducir el punto A, calcular el valor numérico de esta función y tendrías ya tu pendiente de la recta tangente. Y por último, y con esto ya cerramos este vídeo, recuerda que en general para cualquier función en este punto de aquí y este punto de aquí, la pendiente de esa recta tangente es cero, es decir, es horizontal, por lo tanto, la derivada en este punto y en este punto, en ambos son cero. Una de las formas de buscar máximos y mínimos, no la única, ya lo veremos después, pero una de las formas es derivar la función, igualas a cero, y en aquellos puntos en los cuales la función derivada sea cero, tienes posibles máximos y mínimos. No tiene por qué, recuerda que la función podría hacer así y luego subir, de forma que en este punto la derivada es cero, pero no es un máximo y un mínimo, y esto va un poco enganchado con todo el tema de la monotonía que veremos en la parte de funciones. Aquí la función crece y ahí la función crece, o lo que es lo mismo, la derivada en estos puntos es positiva y en estos puntos es positiva. Te recuerdo que cuando la derivada en un punto es negativa, es porque en esos puntos decrece la función, cuando es positiva es porque crece la función. Con esto tenemos ya un poco todo el primer esquema para poder afrontar todo ese tema de derivación. En el siguiente realizaremos algunos cálculos básicos de derivadas y como siempre espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el siguiente.